por más que esté siendo uno de los jugadores más destacados de la liga más competitiva del mundo, eso no significa que él haya llegado a su techo. Entonces, sin duda que eso es. Parece como que hablé con Pellerano antes, pero yo opino lo mismo. Todo el mundo te dice que Moisés Caicedo está pasando por un excelente momento, todo el mundo te dice que es el mejor 5 del mundo, que yo estoy de acuerdo, pero todavía no está en el techo Moisés Caicedo. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Sudalmundo, como siempre apoyando a los sudamericanos, y en este caso nos encontramos con una editorial y con una reacción con respecto a lo que es para mí el mejor 5 del mundo actualmente, lo que es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol ecuatoriano, de la historia de Ecuador. Y estoy hablando, por supuesto, ya lo saben, les dije las dos cosas claves para que lo adivinen, de Moisés Caicedo. Hoy vamos a hablar de Moisés Caicedo desde un lado diferente, porque en este caso va a hablar un futbolista que es argentino, estamos hablando de Pellerano, que lo tuvo en los primeros pasos de Moisés Caicedo en primera división. Y qué mejor persona para describirlo hoy en día que una persona que lo vio crecer, que lo vio convertirse en lo que es hoy en día Moisés Caicedo, que vio todo el proceso, que lo vio desde las inferiores hasta lo que es hoy en día. Estamos hablando de un jugador que lo acompañó y que a su vez también le transmitió mucha sabiduría, porque hay que tener en cuenta que Pellerano siempre fue un jugador muy bueno dentro de la cancha, eso por un lado, pero a su vez también en sus últimos años en Independiente del Valle lo hemos visto tener un rol más paterno, diría yo, o un rol de jugador pilar, de jugador caudillo, de jerarquía, básicamente. Entonces, en ese sentido, creo yo que Moisés Caicedo mamó mucho y adquirió mucho conocimiento por parte de jugadores experimentados, como el caso de Pellerano, y bueno, y obviamente después pegó el salto e hizo su carrera. Pero bueno, desde ese lado quiero escuchar qué nos tiene para decir hoy en día Pellerano con respecto a Moisés Caicedo, cómo lo veía él en su momento, cómo lo ve hoy en día. Bueno, vamos a ver de todo eso, así que quédense y por supuesto suscríbanse y activen la campanita. Dicho eso, le damos play. Sí, la verdad que bueno, con Moy siempre tuvimos mucho diálogo, sobre todo cuando él le toca empezar a entrenar con el primer equipo. En ese momento, tanto yo como Cachorro Humera, como Richard Junque, normalmente agarrábamos a los chicos que estaban empezando a entrenar A esto me refería con yo. nosotros, y bueno, le dábamos por ahí consejos, ¿no? O vivencias, sobre todo que nosotros habíamos tenido, y que seguramente era en pos del beneficio de ellos, que aprovechen el momento, Sí. que intenten ser lo más profesionales posible, eh, que no se crean que por el hecho de ya estar entrenando con el primer equipo ya cumplieron el objetivo, sino que tenían muchísimas condiciones para progresar muchísimo más y ser futbolista, como bueno, en el caso de él, bueno, de Martín, de Pachito y bueno, y un montón de otros ¿Ven? chicos. Perdón, Hoy acá quiero hacer un breve parate porque también compartió plantel con Pachito, compartió esos primeros pasos de Pacho en primera división y ese traslado de Pacho al fútbol europeo. O sea, Pellerano básicamente estuvo con lo que son para mí hoy los dos mejores jugadores de la selección ecuatoriana y los tuvo en esos comienzos. Por eso creo que es un jugador ideal para que hable de Moisés Caicedo. Van a ver que no voy a pausar mucho en este caso este video porque quiero escucharlo a Pellerano. Entonces, una vez que redondee las ideas, ahí vamos a intervenir y vamos a hablar un poco, vamos lo a están analizar. haciendo en la Elite de Europa a gran nivel, y, y después, bueno, lo que era en el juego, siempre teníamos mucho diálogo, tanto él conmigo como yo con él, con los chicos, sobre todo yo más que nada del mediocampo, ayudándolo, aconsejándolos, y ellos la verdad que desde ese lugar siempre fueron muy, muy predispuestos a la escucha, al aprender, al querer mejorar, y la verdad que él siempre tenga palabras de agradecimiento hacia mí es lo más lindo que a uno como futbolista le puede pasar, que un compañero hable de esa manera. La verdad es que se Qué nota. lindo, ¿no? Qué lindo eso que dice sobre el final de que obviamente un jugador hable bien de vos, porque
Caicedo siempre que le toca hablar de sus compañeros habla bien, es un chico humilde, un chico que no se olvida de sus raíces, que sabe lo que es ser ecuatoriano, que tiene ese sentido de pertenencia y está orgulloso de ser ecuatoriano. Ustedes fíjense esta única cosa que les voy a marcar para que se den cuenta verdaderamente lo que es Moisés Caicedo. Moisés Caicedo hoy en día no debe tener problemas de dinero, debe poder irse de vacaciones a cualquier lugar del mundo, pero ¿saben qué es lo que quiere él? Él quiere volver a su casa, él quiere volver a su país, él ama su país. Y por eso vuelve constantemente. Mientras otros jugadores se van a islas paradisíacas, no sé, se gastan fortuna en islas privadas, Moisés Caicedo vuelve a Ecuador, vuelve a su Santo Domingo, vuelve a Esmeraldas, vuelve a eso, él quiere eso. Y entonces eso también se traslada al día a día, se traslada a cómo es Moisés Caicedo, siempre agradecido. Se notó muchísimo cuando llegó al Chelsea, lo primero que hizo y cuando se retiró también Pellerano del cuadro del Independiente del Valle, agradecerle y así lo catalogó, que es su ídolo. Y dentro de lo que ¿Vieron lo que es? conocían con el Cachorro Mera y les daban consejos, El ídolo, ¿cuál le es dijo. la mayor virtud que hoy en día tiene Moisés? Perdón, antes que responda Pellerano, le preguntaron a Moisés Caicedo qué opinaba de Pellerano y dijo que es su ídolo. Eso es lo que es Moisés Caicedo. Y eso también lo que significa Pellerano para Moisés Caicedo. Eso también. Yo creo que no es la mayor virtud la de hoy, sino que es la virtud que tiene él, que es progresar constantemente. Sí, El es poder cierto. de adaptación que tiene en este momento, no sé, a la Premier League, al irse a un nuevo país, un nuevo idioma, y eso habla de su querer, ¿no? Todo el Es, tiempo. Y perdón, tengo que pausarlo ahí porque es verdad. Fíjense que a la mayoría de futbolistas les cuesta mucho la adaptación, les cuesta mucho el encontrarse en un país nuevo, con un idioma nuevo. A Moisés no le costó, porque tiene esa ambición, porque tiene esas ganas de trabajar, porque tiene esas ganas de seguir creciendo y de convertirse en el mejor. Eso es Moisés Caicedo también, trabajo, 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 agachar la cabeza y trabajar y trabajar y trabajar. y no solamente lo llevo al campo de juego, sino también en lo que es el día a día, en la vida. Es un chico que siempre Sí. tuvo esa predisposición a querer ser mejor y creo que desde ese lado después, junto con sus características que son, están a la vista, hacen que cuando uno quiere y está predispuesto a conseguirlo, esté más cerca de poder lograrlo. Entonces, lógicamente, es un chico que tiene esa gran capacidad y sin duda que tiene muchísimo más para dar. O sea, Sí, ni hablar. por más que esté siendo uno de los jugadores más destacados de la liga más competitiva del mundo, eso no significa que él haya llegado a su techo. Entonces, sin duda que eso es Parece como que hablé con Pellerano antes, pero yo opino lo mismo. Todo el mundo te dice que Moisés Caicedo está pasando por un excelente momento, todo el mundo te dice que es el mejor 5 del mundo, que yo estoy de acuerdo, pero todavía no está en el techo Moisés Caicedo. Tiene mucho para seguir creciendo, tiene mucho para seguir demostrando. Y eso es lo que a uno más lo entusiasma y más lo emociona también. Ver que Moisés Caicedo es el mejor 5 del mundo y que todavía no haya llegado a su máximo nivel, que puede seguir creciendo, eso a uno lo emociona, lo entusiasma, lo pone contento. Y me imagino que al ecuatoriano lo debe poner orgulloso también, debe sentirse orgulloso de tener hoy en día en todas las posiciones a uno de los mejores jugadores del mundo. Le falta el 9 quizás, es cierto, pero si vas al arquero tenés uno de los mejores arqueros de Sudamérica que es Galíndez. Si vas a la defensa tenés a dos de los mejores centrales del mundo, para mí uno es el mejor del mundo que es Pacho, el otro es Piero Hincapié que también está entre los mejores del mundo. Vas al mediocampo, tenés a Moisés Caicedo que es el mejor 5 del mundo. Vas al ataque, tenés grandes delanteros, es cierto que todavía no tenés a uno descollante, pero tenés muy buenos delanteros también. Entonces, eso al ecuatoriano lo debe poner orgulloso. un motivo de orgullo Ahí está, justo. y de observar, ¿no? Para muchos jóvenes. Cristian, y dentro Es un de ese ejemplo a proceso seguir. de adaptación que ha tenido Moisés Caicedo en la liga, sí, más difícil que tiene el mundo del fútbol, ¿por qué tal vez al principio con Pochettino o con Graham Potter le costó demostrar su juego? Es verdad eso también, bueno. No sé si le costó, sino que es lógicamente
tema de adaptación. Lo mismo le pasó cuando llegó al Brighton, tuvo que irse a la Liga Belga a sumar. Perdón, lo voy a interrumpir un segundo acá, Pellerano, porque desde mi manera de verlo, no era tanto responsabilidad de Caicedo, era más una responsabilidad de los entrenadores que no hacían funcionar al equipo. Porque fíjense que en Brighton se lució, en Brighton brilló, con Potter obviamente, con el técnico que estaba, brilló. Después pasó a Chelsea. En Chelsea los primeros partidos no es que le costó, el equipo jugaba verdaderamente mal. Y Caicedo era siempre el que sobresalía, el más regular. Pero ¿qué pasa? En un equipo que juega mal es complicado destacar a un jugador que juegue bien, en un equipo que juega mal. Ahora, a medida que fue creciendo Caicedo, fue creciendo Chelsea también, y posteriormente Caicedo se convirtió en el mejor jugador de Chelsea para mí, y a medida que pasaban los partidos, el equipo crecía un poco más, pero Caicedo ya se mantenía en ese buen nivel. Y siempre hablo de lo mismo, y creo que lo hablamos acá una vez con un comentario que no me acuerdo quién hizo ahora mismo, creo que fue Davos Eneis el que hizo el comentario. Vos buscás los partidos de Caicedo y es complicado encontrarle un partido malo. Es complicado encontrarle un partido en el que haya desaprobado. Y eso a uno no es que te asusta, pero sí te sorprende, loco. ¿Cómo puede ser que un jugador de élite no tenga un solo partido malo? Es muy difícil de encontrar un partido flojo de Caicedo, porque siempre lo compensa con esas ganas y con ese ímpetu de ir en busca de más. Pudo haber tenido una roja, pudo haber tenido un error que derivó en un gol, pero la realidad es que siempre se levanta y sigue. Minutos a adaptarse más a lo que es el fútbol europeo, las ideas, la forma de jugar. Entonces, lógicamente, llegar a un equipo tan grande como el Chelsea es una posición, la de mediocampista, que yo siempre digo lo mismo, dependés mucho del juego de equipo. Sí, es muy difícil resaltar si el equipo no tiene un buen funcionamiento, porque no es que sos un delantero y con el hecho de hacer goles, digamos, ya podés sobresalir, o un extremo que tenés esa posibilidad de driblear y sacarte un jugador de encima y tener duelos y ganarlo. Moy es un jugador mucho más pensante, de una capacidad de recuperación altísima, de un buen posicionamiento, de un buen pase. Entonces él necesita de un funcionamiento y de un equipo que sin duda tenga una idea clara, y creo que lógicamente entre la adaptación y todo eso hizo que le lleve por ahí un tiempo prudencial el hecho de alcanzar este nivel. Pero igualmente yo creo que en su momento también se le exigía más por una cuestión lógica del monto que se había pagado por él. Eso no significaba que él estaba teniendo malos rendimientos. Por ahí no eran el rendimiento que esperaban en base a lo que pagaron, pero sin duda que él estaba haciendo las cosas bien y lógicamente, con lo que te decía anteriormente, que el equipo encontró un funcionamiento mucho más fluido, a él lo hace sobresalir muchísimo más en el presente. Qué increíble, ¿no? Qué bien que habla Pellerano. Es impresionante lo bien que puede llegar a hablar un futbolista que hizo toda su carrera, que obviamente fue vital en Independiente del Valle, que fue uno de los caudillos, que creo que hoy en día es uno de los jugadores más determinantes de la historia de Independiente del Valle, y que sin dudas te llega lo que dice. Y me encanta cómo analizó, me encanta todo lo que dijo de Moisés Caicedo. Y yo me adhiero a todo. Básicamente no tengo nada, pero que nada que reprocharle, o mejor dicho, reprocharle no, que corregirle. Porque dijo todo excelente, y qué mejor persona, diría yo, para definir a Moisés Caicedo, para describirlo, para analizarlo a Moisés Caicedo, que su ídolo, porque ya lo dijo Caicedo que es su ídolo Pellerano, y que a su vez un jugador que compartió con él en sus comienzos, que lo vio crecer. Lo dije al principio del video, lo vuelvo a repetir ahora sobre el final. No hay mejor persona para describirlo que él. Por supuesto su familia lo va a describir muy bien a Moisés Caicedo, pero para mí el jugador que es ídolo de ese jugador, de Caicedo en este caso, y el jugador que compartió en su comienzo, para mí no lo va a definir mejor que él. Nadie lo va a definir mejor que él. Así que no sé qué opinan al respecto. Como siempre, quiero que me dejen su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Como siempre, acá bancando con la camiseta de la selección ecuatoriana y la número 23, muchachos. La número 23 de Moisés Caicedo.
Dicho eso, un abrazo a todos, los quiero mucho y ahora sí, chau chau.